Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si tu mando de la PlayStation 4 se ha estropeado y además quieres darle un nuevo look, o sea, quieres customizarlo, quédate porque el vídeo comienza. Pues sí, esta historia comienza cuando mi mando de la PlayStation 4 empezó a fallar. ¿Qué le pasaba? Que el cuadrado no iba bien, se quedaba como enganchado, atorado. Bueno, pues nada, me dispuse a comprar las piezas pertinentes, que son estas gomitas, que os dejaré en la descripción del vídeo por si alguno tiene el mismo problema. Pues bueno, salen súper baratas, y a desmontar el mando para sustituirlas. Para ello, nada más difícil que conseguir un pequeño destornillador de estrella, y si tienes un kit como yo de varias medidas será más fácil conseguir el tamaño exacto, y si no, pues el típico destornillador de estrella pequeñito que tengas por casa yo creo que te servirá. Quitamos los 4 tornillos que tenemos en la parte inferior, solo tiene estos 4, debajo de la pegatina no tiene ningún tornillo, así que no hace falta que la despeguemos. Para abrir las tapas con algo que no sea muy cortante, yo por ejemplo estoy usando esta especie como de cuchillito que casi no tiene filo, pero sirve para eso, para hacer palanca. Y con mucho cuidado en el proceso quitamos o desconectamos el bus que va simplemente a presión. Ya tenemos la tapadera quitada. La batería es igual de simple, quitamos su conector y fuera, no va ni pegada ni atornillada, simplemente va ahí dejada como a presión por la tapadera y ya está. Esto que estamos haciendo es común tanto si queremos reparar alguna de las piezas que se haya roto del mando de la PlayStation o si queremos customizarlo con la técnica del hydro dipping o hydro dipping, o bueno, ya sabéis, inglés de USA. Hemos quitado la tapita, quitando simplemente el tornillo, y ahora vamos a quitar el bus, que esto es del panel táctil que tiene la parte superior. Con unas pinzas hacemos un poquito de fuerza hacia afuera y saldrá. Sacamos la placa base o placa madre de nuestro mando de PlayStation y vemos ahí unos contactos, que esto es de los botones, básicamente de la botonera que tiene al otro lado, que es como parecido a los contactos de cualquier mando a distancia. Ahí tenemos ahí y ahí. Vale, pues eso ya veremos cómo limpiarlo luego. Y esto es las gomitas que vamos a sustituir. Si nos fijamos, el botoncito se rompió, por eso se quedaba atascado. Y sustituir esta goma es tan fácil como hacer lo que hemos hecho durante el vídeo, o sea, desmontar una cosa tras de otra y ya está. Esta es la goma que vamos a poner una por otra y inicialmente ya estaría solucionado el problema, pero nosotros, como vamos a customizarlo, pues vamos a desmontar absolutamente todo. El panel táctil, los botones, simplemente vamos a dejar la parte superior, la tapadera, y ya está. En estos momentos ya no hay más que quitar. Ahí vemos plástico desnudo, y ahora tenemos que limpiar muy bien esta superficie para que se adhiera la pintura. Para ello podemos usar alcohol de este sanitario 96 grados y una servilleta. Tenemos que dejarlo súper limpio, que no tenga nada de grasa, ni restos de suciedad, ni nada, que esté el plástico, vamos, reluciente. Y ahora, como en toda técnica de hydro dipping, tenemos que conseguir una especie como de cubeta o barreñito chiquitín, una Tupperware, y comenzar a echar o rociar el spray sobre el agua corriente, y teóricamente debería quedar como un patrón como de tela de araña, pero a mí me ha quedado todo al mogollón. Pero da igual, la cuestión es que cada diseño va a ser distinto, eso está claro. Lo sumergimos, agitamos un poquito para que se abra, digamos, la pintura, y lo sacamos y ya está. No tiene más secreto, es que por cutre que te quede, te va a quedar bien, porque va a ser un diseño abstracto, random 100%. Lo dejamos secar durante, bueno, yo lo dejé secar durante mediodía ahí en la galería, que hace un calor de morirse, pero me imagino que pues eso, con 6 u 8 horas más que sobrado. Y aquí tenemos el resultado final. Oye, para lo mal que he tirado la pintura, ha quedado genial, ¿eh? Los colores, oye, no voy a mentir, son los que tenía por casa, tampoco he ido a comprar, y el resultado final, pues ya lo veis, bastante bien. Este poquito de pintura que se ha quedado ahí en estas dos partes, tanto en los agujeritos como en esta traviesa o, bueno, pequeño travesaño que fijará o fija el panel táctil, tenemos que limpiarlo. Simplemente con un cúter rascamos y los agujeritos con un punzón o similar, que por cierto este punzón me llegó hace poquito de AliExpress y oye, está muy chulo, es una chulada. Yo soy un poco adicto a los punzones, lo admito. Vamos a comenzar a montar las piezas. Esto no tiene orden ninguno, pieza más su gomita. En el caso que por ejemplo no entren bien las piececitas, la cruceta sí que me entró bien, no hubo problema, pero se había quedado bastante
bastante pintura en el triángulo. Ahí sí que tuve que rascar. Al meterlo te das cuenta que se atasca, vamos, que no corre bien. Le damos con un poquito ahí del cúter, con la puntita, le sacamos la pintura que se haya podido quedar y veremos que ya se introduce bien, no se atasca, así que ponemos todos los botones, ponemos su gomita y ya está, la avería solucionada, así que el mando ya no tiene por qué fallar. Ahora lo difícil, que no lo es montar todo en su sitio, que vamos a ver que es súper fácil. El panel táctil lo metemos y hay que tener mucho ojo del bus que pase por debajo de la traviesa que hemos limpiado antes, ¿de acuerdo? Que pase por ahí debajo. Vale, ahora vamos a poner la placa base con sus motores, pero antes hay que hacer una cosa, bueno, tres cosas. Una, limpiar los contactos estos que son como de mando a distancia que hemos visto antes, con alcohol y un bastoncillo de los oídos. Veremos cómo saca bastante roña, esto es sinónimo que tarde o temprano empezarían a fallar. También quitamos la roña posible que haya quedado en los gatillos, que seguro que hay, el sudor ahí reseco, este guarro, pues también se elimina. Ahora hay que montar el módulo con la tapadera, que no es difícil, pero nos va a costar un poco pasar el bus del táctil. Hay que, con las pincitas, ayudarnos y pasarlo por la ventanita esa que vemos. Vale, ya lo hemos pasado, realmente, bueno, es difícil, tarda 10 segundos, pero bueno, es complicadillo. Los sticks, yo recomiendo, ya que tenemos el mando totalmente destripado, es echarle limpiacontactos. Esto lo venden, bueno, en cualquier tienda electrónica, por Amazon, yo que sé, donde queráis. Y esto es un líquido que se echa, que no es aceite, o sea, no le echéis 3 en 1 ni aceite lubricante, es limpiacontactos. Y lo que hace es que vaya esto como el tiro, o sea, los sticks van a ir genial, porque a veces se enganchan o hay alguna función que no va bien, arriba, abajo, izquierda, da igual. Con este líquido los vas a dejar como nuevos. Y si, como yo, vosotros también tenéis óxido en la placa, eso lo podemos quitar con este mismo líquido y un cepillo de dientes usado que no esté ya viejo. Le damos con cuidado y la dejaremos como nueva. Ahora sí, montamos. Vamos a poner el bus lo primero. Bueno, acoplamos ahí, que quede ya fijado, y el bus a presión. No tiene pérdida, súper sencillo colocar este bus. Y ahora la tapita. Recordemos que iba con un tornillito, lo pondremos y lo apretamos para que quede apretadito pero sin pasarse. Y ahora la batería, que recordemos que estaba simplemente dejada caer, solo estaba en el hueco y conectada. Y por último la tapadera trasera, que ya lleva el último bus, que también va a presión. Simplemente ahí apretamos un poquito y entrará. Y ya está. Ahora es cuestión de hacer una ligera presión para que enganche todas las pestañitas de los laterales y colocar los 4 tornillos, que lo mismo que antes, tienen que estar apretados pero sin pasarse, porque si no los pasaremos de rosca. Y ya está, ya hemos terminado. Así de fácil y sencillo hemos reparado nuestro mando de la PlayStation 4 y lo hemos customizado a nuestro gusto. No habrá un mando igual que el nuestro. Ahora que queda probarlo, a ver qué tal funciona. Y oye, funciona genial. Y decidme si queréis que customice más cosas, por ejemplo, los mandos de la Switch, una pistola de Airsoft, una bicicleta, un coche, yo que sé. Decid lo que queráis en los comentarios y yo intentaré traerlo al canal. Y recordar, nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.